Bueno, hola a todos. Hoy vamos a hablar de la película Wicked for Good, una película dirigida por John M. Chu, un director norteamericano muy destacado recientemente. Wicked for Good está basada en un musical de Broadway que se llama Wicked y básicamente nos lleva nuevamente a la historia, al universo, al fantástico mundo de El Mago de Oz, The Wizard of Oz. Y bueno, esto tiene una historia bastante interesante porque El Mago de Oz es una obra escrita por L. Frank Baum, un escritor norteamericano. Es una obra trascendental, muy importante en la historia tanto de la literatura, diría yo, que como del cine. El Frank Baum no solo escribió El Mago de Oz, escribió 13 secuelas más. Hay 14 libros en total de su escritor original, de su autor original. Y no solo eso, sino el Frank Baum también hizo una película en 1914, His Majesty the Scarecrow of Oz, Su Majestad el Espantapájaros de Oz. Y es muy interesante, aunque es una película muda, tiene una duración interesante de una hora aproximadamente y nos muestra más personajes e incluso esos personajes icónicos que hemos visto en repetidas ocasiones como el león cobarde, el hombre de hojalata y el espantapájaros y Dorothy hacen una aparición en esta película que no es El Mago de Oz, la historia original, pero es interesante como en diferentes versiones, aunque creo que no se haya tenido en cuenta la obra de L. Frank Baum, nos muestra los personajes con bastantes similitudes en su apariencia. Entonces es bastante interesante esa película muda. Posteriormente, en 1939, el director Victor Fleming, pero más que nada la productora MGM Metro Goldwyn Mayer, adquiere los derechos de El Mago de Oz, el maravilloso Mago de Oz, y lo llevan al cine. ¿Qué pasa? Que en los años 30, e incluso un poco antes, un par de décadas antes, eh, a diferencia de lo que sucedía en Europa, que los teatros dejaban de usarse para el teatro, para el ballet, para la ópera, y se utilizaban los teatros para el cine, en Estados Unidos, en Nueva York, eh, se dio un auge del musical en Broadway, en este lugar icónico y bastante famoso, conocido como Broadway. Y ya a finales de los años 20, en los años 30, llegó al punto cumbre, en donde era bastante frecuentado, bastante interesante, y hay una conexión con el cine y el sonido, porque sabemos que a finales de los años 20, a principios de los años 30, llega el sonido del cine y lo que se busca es traer estos musicales muy exitosos de Broadway y llevarlos a la pantalla grande, al teatro, al cine. Por eso hay varias adaptaciones de Broadway musicales que llegan al cine y mucha gente muy exitosa en Broadway es llevada a trabajar a compañías como Disney, Metro Goldwyn Mayer y otras para hacer musicales o para traer ese estilo del musical, esa música exitosa hacia el cine. Por eso es que vemos, si vemos varias películas de los años 30, incluso 40, pues todavía no existía el pop music, no existía el rock, no existía esa cultura que tenemos hoy en día de que un artista saca una canción y muchos ya la saben en pocos días. No, en esa época digamos que la música que tenía más relevancia era esa música del cine, de Broadway. Por eso hay tantas similitudes en los estilos musicales. Y Disney pues tenía ese estilo colorido, pues obviamente eran películas animadas y le incluía música. ¿Qué pasa? Que Metro Goldwyn Mayer también lleva ese estilo musical a la adaptación del Mago de Oz en 1939, dirigida por Victor Fleming, que es el mismo director de Lo que el viento se llevó, o es Casablanca, no recuerdo bien, tengo que hacer esa precisión. Eh,
Bueno, y hace una película musical basada en ese mundo fantástico del Mago de Oz, lo cual es muy destacado y fue muy exitosa. Pero no fue muy exitosa en su momento, digamos, en las salas de cine que haya hecho récords de taquilla o algo así, no. Realmente, pues, pasan unos años y la película es una película para todo el público. Entonces la llevan a la televisión, una película hecha en Technicolor y se vuelve una costumbre, una parte de la cultura americana, una película que van proyectando o que llevan a la televisión cada año con frecuencia, a veces 2, 3 veces al año, y mucha gente creció viendo El Mago de Oz, entre ellos Gregory Maguire, que es el que escribe la historia de Wicked. Es una historia separada de la historia original de L. Frank Baum y es donde él hace un mundo más oscuro, más cínico, distópico del Mago de Oz y está basado principalmente es en la película de Victor Fleming de 1939. Entonces, este libro, pues, no es que haya sido un libro con alta relevancia o conocido por muchos, no. Es un libro que le gusta a algunos productores de Broadway y lo llevan en el 2005 a, a una obra musical que es completamente exitosa. Lleva más de 20 años en Broadway y todavía sigue siendo muy exitosa, siempre lo fue. Entonces, pues, de parte de Universal toman la decisión de comprar los derechos y llevarla al cine. Con un poco de miedo porque en ese momento fue aproximadamente hace unos 10 años cuando salió Cats, el musical, en cine y fue un fracaso total. Entonces había un poco de miedo al momento de adaptar esta obra de Broadway y llevarla al cine, Wicked. Pero lo logran y lo hacen muy bien. Mantienen ese estilo de la película de 1939, donde todo es fantásticamente maravilloso, lleno de color, unos escenarios espectaculares, magia y la inocencia de los personajes. Son demasiado inocentes en la primera parte. Y creo yo que Wicked for Good es una película, pues es el complemento, es el cierre de esa historia de Wicked con Ariana Grande y Cynthia Evo. Eh, y bueno, aquí empiezan a cerrar. Creo que esta película va bastante rápido porque tienen que cerrar muchos nudos. En la primera parte de Wicked abren muchos nudos o se crean muchos nudos en su trama, en su historia. Digamos, por ejemplo, no entiende uno cómo se va a conectar la historia de Dorothy con la historia de las dos brujas, la bruja, The Wicked Witch of the West, la mala bruja del oeste, y Glinda, que es como la parte buena. Pero también nos muestra como, bueno, hay bastantes nudos porque hay un personaje que se llama Fiero, que es un príncipe, que se muestra interesado primero en Elphaba, que es nuestra bruja verde, y luego termina teniendo una relación con Glinda. Entonces ahí hay varios nudos también. El Mago de Oz y su participación con Elphaba. Y algo muy interesante también es el nombre de la bruja, Elphaba. De hecho, es un juego de palabras en honor al escritor original, al autor original del Mago de Oz, que era L. Frank Baum. Entonces, por eso esta bruja se llama Elphaba, porque suena muy similar al nombre del autor. Y bueno, Wicked for Good siento que fue mucho más de acción, mucho más rápida, mucho menos drama por parte de los personajes, mucho menos inocencia de los personajes. Sigue tocando los mismos temas de la primera, pues obviamente es la misma historia. Habla de la amistad, de cómo las dificultades, una verdadera amistad supera las dificultades, donde se respeta cuando la otra persona toma un camino diferente. Eso es el amor, también la transformación de los personajes. Son personajes que se van transformando en las dos historias, están teniendo un proceso de transformación completa, de madurez, porque en la primera parte son como unas adolescentes
y ya en la segunda parte ya se muestran como personas adultas, y es como esa transformación de la adolescencia a la adultez. También nos muestra la identidad, resalta mucho la identidad de las personas, cómo estos personajes tienen su identidad, incluso unos personajes que se terminan transformando, porque aquí cuando nos conectan con la historia original de Dorothy, nos muestra el origen de varios personajes, del león cobarde, el hombre de hojalata, y también del espantapájaros. Entonces también hay transformación ahí y como un dualismo moral en esos personajes muy interesante. El hombre de hojalata, su creación, su transformación y su sed de venganza, porque no son esos personajes bondadosos, humildes de la historia original, sino son unos personajes que tienen como un lado más humano y a veces un poco más crudo. El hombre de hojalata se mueve por una sed de venganza hacia las brujas. El espantapájaros también un personaje muy interesante, y después de ver la película re, retomé un poco la película 1939, unas escenas, y es interesante porque se ve como el espantapájaros eh, concuerda o se conecta con la película de 1939, y es bastante interesante cómo hicieron eso. Eh, bueno, y eso es básicamente, yo la verdad recomiendo mucho la película, está llena de música, tiene excelentes vestuarios, tiene excelente maquillaje, peinados, tiene, o sea, es una película hecha para ganar muchas nominaciones al Oscar, no sé si ganar los premios en sí, porque pues hay otras películas que también lo hacen muy bien, pero es una película que definitivamente va a llegar a los Oscars, va a tener muy buenas nominaciones. En el año pasado tuvo nominaciones a mejores actrices, mejor actriz de reparto, mejor actriz principal, lo cual creo que fue merecido en su momento. En esta ocasión, al reducir el drama de los personajes y esa necesidad de que los personajes, eh, digamos, como que tengan esos momentos significativos, creo que reduce un poco la oportunidad para estas actrices de tener una nominación, pero igual es una película espectacular. Su escritor Gregory Maguire se siente más a gusto con lo que vio en el cine que con lo que vio en Broadway, y él lo justifica de cierta forma diciendo que la obra de Broadway dura unas 2 horas y media, mientras que el total de estas dos películas es alrededor de 5 horas, lo cual facilita mucho más traer detalles del libro. Eh, Me encantó hacer esta reseña porque tuve la oportunidad de ver tanto la película original de 1939, un poco más de L. Frank Baum, conocer que es un total de 14 libros, eh, de la historia original, saber que hay mucho más allá. También vi la película de Disney, El Regreso a Oz, The Return to Oz, que es una película también muy buena. Eh, la de Disney, del Regreso a Oz de 1984, nos lleva a un mundo más oscuro, mucho más similar a lo que el autor original hizo. Y me gustó ver toda esta historia, descubrir que El Mago de Oz es mucho más que un solo libro o una sola película, y que tiene una historia bastante elaborada, con unos personajes mucho más complejos de lo que pensaba inicialmente. Eh, y bueno, entiendo ahora completamente a los fans del Mago de Oz. A los fans de Wicked también los entiendo, porque pues es una obra llena de magia y muy bien elaborada, muy bien elaborada. Sorprendente a Ariana Grande, que pues en el cine nunca se le había visto, tal vez en televisión habrá hecho un par de cosas, pero nada como de una relevancia de actuación importante. eh, no, pero aquí sí lo hace muy bien, es un personaje muy bien elaborado, lo mismo Cynthia Evo, y todo el casting es espectacular. Un mundo mágico, y se las recomiendo bastante, así que estén muy bien.